Antes de despedirse de esta existencia, el Papa Francisco compartió algo que nunca debió permanecer en la sombra. Fue una revelación acallada durante generaciones, una declaración tan honda, tan perturbadora, que la Iglesia decidió protegerla por más de 50 años. ¿Por qué? Porque su esencia tenía el poder de sacudir el espíritu de la humanidad. Se intentó encubrir, sepultar bajo el peso de las décadas. Pero llegó el instante en que ya no pudo seguir velado por ninguna cortina. Fue el propio Papa Francisco quien, con calma y rebosante de fe, lo pronunció instantes antes de su partida. El tercer mensaje de Fátima. Un comunicado recibido por los más inocentes, pero orientado al alma del planeta entero. Si alguna vez te cuestionaste qué era lo que la Iglesia temía, qué era eso para lo cual aún no estábamos listos para oír, quédate conmigo. Lo que estás por descubrir podría alterar tu forma de comprender todo lo que nos circunda. En un lugar apacible de Portugal llamado Fátima, algo fuera de lo normal tuvo lugar en 1917. 3 pequeños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, cuidaban sus animales cuando vivieron un suceso que transformaría sus almas para toda la vida. Era el 13 de mayo. Bajo un cielo denso de misterio celestial, se les manifestó una figura femenina vestida de blanco más luminosa que el astro solar. Era la Virgen María portando un anuncio apremiante para la humanidad. Lo que les reveló se convertiría en una de las incógnitas más grandes de los tiempos recientes dentro de la Iglesia, el tercer mensaje de Fátima. En los meses que siguieron, la Virgen volvió a presentarse cada día 13 hasta octubre de ese mismo año. ¿Por qué eligió a 3 niños tan sencillos para confiarles un anuncio tan trascendental? Quizá porque los corazones puros son los más abiertos a recibir la verdad divina. Desde la primera manifestación, los mensajes incluían alertas severas sobre el porvenir de la humanidad. Hablaban de dolor, de conflicto, del error que separa al ser humano del Creador. Pero también transmitían esperanza, cambio interior y compasión. Sin embargo, no todo fue compartido en ese momento. Parte del mensaje permaneció escondido durante décadas, cubierto de mutismo y rodeado de especulación. En las primeras apariciones, la Virgen reveló lo que hoy denominamos el primer y el segundo secreto. En el primero, los niños fueron testigos de una visión aterradora del castigo eterno. Almas envueltas en llamas, rodeadas de entidades demoníacas en un sufrimiento indescriptible. La escena fue tan impresionante que Francisco y Jacinta adoptaron una vida de plegaria y penitencia para la redención de los pecadores. Lucía, quien vivió mucho más tiempo, confesó que los clamores que escuchó en esa visión la acompañaron durante toda su vida. El mensaje era innegable. El error tiene repercusiones sin fin y el mundo debía volver con urgencia al Creador. El segundo secreto contenía una predicción sobre los tiempos venideros. La Virgen advirtió que si la humanidad no cambiaba, estallaría un conflicto aún peor que la Gran Guerra. Sus palabras se cumplieron con la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Además, solicitó la dedicación de Rusia a su Inmaculado Corazón para frenar la propagación del comunismo que desencadenaría persecuciones contra los creyentes y alejaría a multitudes de la fe auténtica. Estos 2 mensajes ya conllevaban una carga espiritual abrumadora, pero fue el tercer mensaje el que despertó mayor preocupación, sospechas y debates. Según los informes, el tercer mensaje fue entregado a la Iglesia con la instrucción de hacerlo público en 1960. Sin embargo, llegado ese año, el Vaticano decidió no difundirlo. La explicación oficial fue que la humanidad aún no estaba preparada para captar su contenido en toda su magnitud. Esa decisión alimentó todavía más las teorías.
Algunos pensaban que el secreto se refería al fin del mundo, a desastres de escala mundial o incluso a una crisis profunda dentro de la misma institución eclesial. El silencio solo incrementó los temores. Personalidades religiosas como el arzobispo Carlo Maria Viganò y el cardenal Silvio Oddi sugirieron que el contenido era tan impactante que podía hacer temblar la fe de muchos seguidores. Pero entonces, ¿qué verdad era tan frágil como para mantenerse guardada por más de medio siglo? En ese marco, el Papa Francisco, poco antes de encomendarse a Dios, volvió a sacar a la luz aquel enigma. Con palabras humildes, recordó que el mensaje de Fátima no era solo para el ayer, sino para nosotros, aquí y ahora. Habló de un mundo que se ha alejado del afecto divino, de una humanidad herida por la apatía, por los conflictos armados y por la pérdida del sentido sagrado. Y en ese último llamado nos recordó que el verdadero milagro de Fátima es la transformación del alma. Cada frase de la Virgen sigue vibrando con intensidad, una invitación a regresar al Evangelio, a rezar con convicción, a entregar nuestra vida a lo que no se desvanece. El secreto que durante tanto tiempo estuvo guardado ya no está en un sobre cerrado. Está ante nuestros ojos, en la realidad que experimentamos, esperando nuestra respuesta. La Virgen, mensajera del cielo, no descendió para infundir terror, sino para ofrecer una oportunidad. Su llamado no era una sentencia, sino una súplica ferviente al alma humana. Lo que muchos conocen como el tercer misterio no debe entenderse únicamente como una escritura sellada, sino como un eco persistente que resuena en las conciencias, especialmente en momentos de confusión espiritual. Más que un anuncio de desastres visibles, representa una advertencia sobre las sombras que pueden nacer en el interior del ser humano. El olvido de lo trascendente, la banalización de lo sagrado, el abandono de la compasión y la verdad. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido guardiana de muchos secretos celestiales y con ellos ha debido cargar también con el peso de decidir cuándo y cómo compartirlos. No se trata de conspiraciones oscuras, sino de discernimiento pastoral. ¿Qué pasaría si una revelación mal interpretada o recibida con temor llevara a los fieles no a la esperanza, sino al desconcierto? Es en ese equilibrio entre protección y transparencia donde se halla uno de los desafíos más grandes de la institución. Algunos estudiosos consideran que el contenido oculto del tercer mensaje podría referirse no solo a eventos externos, sino a una erosión interna en la propia Iglesia, divisiones, escándalos, pérdida de rumbo espiritual. No es descabellado pensar que el mayor peligro no venga del exterior, sino del interior, cuando el espíritu se enfría y la fe se vuelve costumbre sin fuego. En este sentido, voces como la del cardenal Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, hablaron de un espejo para el alma, de un mensaje no tanto apocalíptico como introspectivo, que invita a cada creyente a revisar su propio caminar. Incluso aquellos que dudan de las apariciones o no profesan la fe católica pueden reconocer el poder simbólico y transformador de estos relatos. Un mensaje como el de Fátima, con su carga de misterio y llamado a la conversión, atraviesa fronteras culturales y toca fibras universales. El anhelo de redención, la urgencia de volver a lo esencial, el dolor ante la decadencia moral y espiritual de la humanidad. Francisco, como pastor del nuevo milenio, no ha esquivado estos temas. En diversas homilías y encuentros ha recordado que la mayor crisis no es la escasez de recursos, sino la pérdida del sentido del alma. Ha insistido en que la Iglesia debe ser hospital de campaña, lugar de encuentro, no trinchera de reproches.
y en sus palabras resuenan ecos del mensaje mariano: volver al amor primero, resistir a la tentación del cinismo, mirar el rostro del otro como reflejo de Cristo. El tercer secreto, entonces, más que una profecía sellada, se ha convertido en una señal de alerta constante. En un mundo atrapado entre el ruido digital y la prisa cotidiana, el llamado de María es como una campana que rompe el bullicio y nos invita a detenernos. Nos habla al corazón, no con la voz del castigo, sino con la ternura de una madre que suplica por el destino de sus hijos. No estamos frente a una historia pasada, sino ante un mensaje que aún busca oyentes. Y ahora más que nunca se vuelve relevante la pregunta que la historia no ha dejado de formular: ¿estamos listos para lo que aún no ha sido mostrado? ¿Y si la mayor parte del misterio no está en lo que falta por leer, sino en lo que ya hemos oído y aún no hemos vivido? Quizás el tercer secreto no sea un final que nos espera, sino una decisión que debemos tomar a diario: creer o ignorar, escuchar o callar, actuar o seguir dormidos, porque mientras el mundo sigue girando, el tiempo no se detiene. Las señales no han cesado, y la elección, como siempre, está en nuestras manos. En este horizonte de reflexión, se hace necesario recordar que la advertencia del cielo no surgió como amenaza, sino como una expresión de misericordia. El lenguaje de lo divino no se impone por la fuerza, sino que invita, susurra, persuade. María, en Fátima, no mostró ira, sino lágrimas. No agitó el terror, sino que señaló el peligro con la delicadeza de quien ama y no quiere ver a sus hijos precipitarse al abismo. Su voz, aunque grave, era maternal, aunque urgente, era tierna. La historia de la humanidad está sembrada de momentos en los que Dios ha intentado comunicarse con su pueblo no para asustarlo, sino para despertarlo. Desde los antiguos profetas hasta los místicos modernos, se repite el mismo patrón. El hombre se aleja, el cielo responde, la humanidad se dispersa y el amor eterno llama a regresar. No se trata de superstición ni de fanatismo, sino de un patrón espiritual que atraviesa los siglos. La Virgen, en sus palabras y apariciones, no ofreció una fórmula mágica ni una escapatoria instantánea, sino un camino: la oración constante, la penitencia sincera y el retorno humilde al corazón de Dios. Estas no son recomendaciones vacías, sino llaves espirituales que transforman la realidad interior y, por ende, la exterior. El rezo del rosario, por ejemplo, más que una repetición, es una forma de resistencia frente al caos. Es un ancla para el alma en medio de las tormentas del tiempo. Cuando se examina el famoso tercer secreto, ya sea en su versión revelada oficialmente o en aquellas interpretaciones que lo consideran incompleto, emerge una constante: el dolor de la Iglesia. No un dolor que viene del mundo, sino uno que nace desde dentro. Escándalos, divisiones, pérdida de credibilidad. Como un cuerpo enfermo que necesita purificación, la Iglesia parece ser llamada a atravesar un proceso de limpieza, no para ser destruida, sino para ser renovada. En este contexto, los fieles no son meros espectadores. Cada creyente, cada persona de buena voluntad está invitada a ser parte de esa transformación. El mensaje de Fátima no es solo para obispos o teólogos, es para todos. Es un llamado a vivir con autenticidad, a no caer en la mediocridad espiritual, a ser testigos valientes de la verdad, incluso cuando el entorno lo haga difícil o incómodo. Simbolismo del obispo vestido de blanco, que camina entre los cadáveres de una ciudad en ruinas, no es una simple imagen apocalíptica. Es un espejo,
refleja la fragilidad del testimonio cristiano cuando no se vive con coherencia. Muestra lo que sucede cuando la fe se convierte en hábito vacío o en ideología. El Papa, en esta visión, no es un líder poderoso, sino un peregrino, solitario, herido y expuesto, que intercede por un mundo quebrado. Y es que quizás el mayor secreto de todos no está en un documento oculto ni en una carta sellada, sino en la indiferencia, en la costumbre de pasar por alto lo sagrado, en el ruido que impide oír la voz de Dios. Si la humanidad no despierta, no será por falta de avisos, sino por exceso de distracciones. El mal, muchas veces, no triunfa porque sea más fuerte, sino porque el bien se adormece. A lo largo de la historia reciente hemos sido testigos de guerras, crisis económicas, decadencia moral y profundas divisiones sociales y espirituales. ¿Acaso no son esas las consecuencias de ignorar los mensajes celestiales? ¿No es cada tragedia humana una señal de que la humanidad se aleja del camino del amor y la verdad? No se necesita ser profeta para ver que estamos al borde de algo que no solo es geopolítico, sino espiritual. Francisco, el Papa actual, ha insistido en que la Iglesia no puede cerrarse sobre sí misma. Debe salir, ensuciarse, correr el riesgo de estar con los pobres, los heridos, los olvidados. Esa es la medicina para un mundo que, en muchos casos, ya no escucha homilías, pero sí observa acciones. Su pontificado, aunque criticado por algunos sectores más conservadores, ha puesto nuevamente sobre la mesa el núcleo del mensaje de Fátima: conversión, oración y servicio. Y así se va revelando que el verdadero tercer secreto quizás no era un único evento futuro, sino una realidad en curso. No es algo que vendrá, sino algo que ya está sucediendo. La apostasía silenciosa, el debilitamiento de la conciencia moral, la confusión doctrinal, la división entre los mismos creyentes. Todo esto se alinea con aquello que la Virgen habría advertido: una crisis no solo externa, sino interna, más peligrosa porque avanza como un cáncer silencioso. Pero también hay esperanza, porque el mensaje no termina en el dolor, sino en la promesa. Al final, mi inmaculado corazón triunfará, dijo María. Esa es la frase que reordena todo el resto. El triunfo no será político ni ideológico, sino espiritual. Será la victoria del amor sobre el odio, de la humildad sobre el orgullo, de la luz sobre la oscuridad. No significa que no habrá pruebas, sino que el bien tiene la última palabra. El triunfo del Inmaculado Corazón no es una utopía lejana ni una consigna piadosa sin contenido. Es una certeza inscrita en el plan divino, una promesa que aguarda el sí libre y consciente del hombre. No será un triunfo impositivo ni automático, sino una victoria que se irá gestando en lo íntimo de las almas que, movidas por la gracia, respondan con fidelidad. Este triunfo, entonces, será el fruto de muchas conversiones ocultas, de silenciosos actos de sacrificio, de oraciones ofrecidas en la soledad del corazón. A menudo esperamos grandes señales, prodigios, milagros visibles, pero Dios suele operar en lo pequeño, en lo humilde. Así también actúa el corazón inmaculado de María, sin estridencias, sin imposiciones, pero con una eficacia sobrenatural. Allí donde reina el egoísmo, ella siembra ternura. Donde hay desesperanza, María inspira perseverancia. Donde hay confusión, ella susurra claridad. Por eso, su presencia en Fátima no fue para deslumbrar, sino para llamar, y ese llamado no ha cesado. Como eco persistente en la historia, su mensaje continúa atravesando los tiempos, tocando a generaciones nuevas que, aunque rodeadas de avances tecnológicos y confort material, siguen sedientas de lo esencial. La humanidad, en su prisa, ha olvidado detenerse.
ha olvidado el arte de contemplar, ha sustituido el silencio por ruido, la profundidad por la inmediatez. Y sin embargo, en lo más hondo, el alma sigue clamando por sentido. Fátima es una respuesta a ese clamor. Es un faro para tiempos de oscuridad, no porque ofrezca una salida fácil, sino porque invita a un camino de verdad. En lugar de huir del sufrimiento, enseña a transformarlo. En vez de negar la cruz, la abraza. No es un mensaje cómodo, pero sí profundamente liberador. Nos recuerda que estamos hechos para algo más grande, que hay una eternidad que nos espera y que la vida no se agota en lo visible. El llamado a la penitencia, tantas veces malinterpretado como castigo, es en realidad una invitación al amor maduro. Penitencia no es autoflagelación, sino reconocimiento del propio pecado y decisión de reparar el daño. Es asumir responsabilidad, ofrecer reparación y volver con humildad al Padre. Y es aquí donde entra la fuerza de la intercesión. María no acusa, no condena, intercede, acompaña, enseña. Su presencia en Fátima fue un acto de amor preventivo, avisar antes de que sea demasiado tarde. La comunión reparadora de los primeros sábados, uno de los elementos centrales del mensaje, es también profundamente eucarística. Es volver a centrar la vida espiritual en el corazón palpitante de la fe. Jesús presente en el altar. En un mundo que ha perdido el sentido de lo sagrado, este acto se convierte en resistencia espiritual. Adorar, comulgar, rezar con intención de reparación son gestos que transforman no solo el alma individual, sino al mundo entero, aunque no lo veamos. En muchos sentidos, estamos viviendo el tiempo de la gran decisión. No una elección política ni cultural, sino espiritual. La gran batalla, como dijo el Papa San Juan Pablo II, es entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, entre el amor desinteresado y el egoísmo sistemático, entre la verdad que libera y la mentira que esclaviza. Esta lucha no se da solo en las estructuras sociales, sino en el corazón de cada persona. El demonio, decía Sor Lucía, sabe que su tiempo es limitado y por eso actúa con furia. Ya no busca solo perder almas mediante pecados evidentes, sino confundir, sembrar dudas, relativizar el mal, banalizar el pecado. Por eso, uno de sus mayores triunfos es hacer creer que no existe. Ante esa estrategia, el cielo propone una respuesta sencilla pero poderosa: oración, sacrificio y fidelidad al Evangelio. El Santo Rosario, tantas veces despreciado como oración repetitiva, es en realidad una escuela de meditación evangélica. Cada misterio es una contemplación de la vida de Cristo desde el corazón de su madre. Es una forma de entrar en la lógica del amor salvífico, de dejarse transformar por los misterios de la redención. No es solo para ancianos o monjas, es un arma espiritual para todos, una cadena de luz que puede sostener al mundo cuando todo parece caer. Y luego está esa visión final, estremecedora, revelada como parte del tercer secreto: un obispo vestido de blanco que sube una montaña empinada, rodeado de ruinas, cadáveres y martirio, y que al final cae abatido por balas y flechas. El Papa, un hombre que representa a Cristo en la tierra, derramando su sangre como signo de redención, como testimonio supremo de fidelidad. Esta imagen no es simplemente un retrato de una posibilidad histórica, es una profecía simbólica, un llamado a mirar con ojos de fe lo que está en juego. La Iglesia está en camino hacia el Calvario, la humanidad también, y el Santo Padre, como pastor universal, no está exento del sacrificio. De hecho, lo encabeza. Muchos han intentado reducir esa visión al atentado contra San Juan Pablo II, ocurrido el 13 de mayo de 1981. Y si bien esa fecha, coincidente con el aniversario de la primera aparición de Fátima,
es profundamente significativa. Sería un error creer que con ese evento la visión se ha agotado. No, esa imagen sigue viva, sigue latente. La Iglesia sigue caminando entre ruinas, perseguida desde fuera y traicionada desde dentro. El humo de Satanás, como denunció Pablo VI, ha entrado incluso en el templo de Dios, y el dolor del Papa es el dolor del cuerpo místico entero. Vivimos tiempos donde la verdad es relativizada, la caridad enfriada y la esperanza sofocada por una cultura de muerte, indiferencia y tecnolatría. La muerte de un papa, ya sea física o simbólica, martirial o espiritual, representa la culminación de una lucha que no es política, sino espiritual. Una lucha entre el bien y el mal, entre la mujer vestida de sol y el dragón del Apocalipsis. Por eso, el mensaje de Fátima debe ser tomado en serio hoy más que nunca. No como una curiosidad mariana, no como una devoción opcional, sino como una estrategia divina para los tiempos finales. El cielo no improvisa. La Virgen vino a prepararnos, a advertirnos, a suplicarnos. Y si su súplica fue ignorada por generaciones, todavía hay tiempo para responder. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Consagración personal al Inmaculado Corazón. Cada alma, cada familia, cada comunidad debe consagrarse con decisión y confianza al corazón de María. No se trata de una fórmula mágica, sino de un acto de entrega total, de permitir que ella forme en nosotros a Cristo, de dejarse guiar, corregir, purificar y enviar. Un corazón consagrado es un corazón protegido, encendido en amor y dispuesto a la batalla espiritual. Conversión diaria. No basta con un arrepentimiento puntual. El mensaje de Fátima insiste: convertíos. Es un llamado constante. Convertirse es volver al Señor cada día. Es dejar atrás la tibieza, la mediocridad, el pecado oculto, el doblez de vida. Es permitir que la luz de Dios ilumine cada rincón del alma. No hay triunfo sin cruz, ni resurrección sin muerte. Rezo del rosario diario. Esto no es opcional. La Virgen fue clara. El rosario es el arma de esta batalla. Cada Ave María es una bala espiritual contra las fuerzas del mal. Cada misterio contemplado es una meditación que transforma el alma y el mundo. No importa si te parece monótono o repetitivo, reza, persiste. A través de ti, otros serán salvados. Penitencia y sacrificio por los pecadores. El infierno existe, y muchas almas se condenan porque nadie reza por ellas, porque nadie se sacrifica. Esta fue una de las revelaciones más fuertes de Fátima. Los niños vieron el infierno y decidieron ofrecer todo por la salvación de otros. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a unir tus sufrimientos, tus cansancios, tus dolores a la cruz de Cristo, por amor a los que no creen, no esperan, no aman? Primeros sábados de mes. Esta práctica, tan simple como poderosa, es una reparación al Inmaculado Corazón. ¿Cuántas ofensas recibe María diariamente? ¿Cuántas burlas, blasfemias, indiferencias? Y sin embargo, ella no responde con castigo, sino con súplica. Quiere que la acompañemos, que estemos con ella, como San Juan al pie de la cruz. 5 sábados, 5 oportunidades de reparar, de demostrar amor. 6. Oración por el Papa. Recemos por él. Recemos mucho, porque su carga es inmensa, porque el enemigo desea su caída, porque su fidelidad sostiene a millones, porque en él se cumple la visión del pastor que da la vida por sus ovejas. Aun si no comprendemos todas sus palabras o gestos, amémoslo. Sostengámoslo con el rosario, con el ayuno, con la adoración eucarística. No es momento de indiferencia, no es momento de tibieza. Es ahora o nunca. Estamos ante el umbral de una nueva etapa en la historia del mundo, y lo que está en juego
es eterno. Como dijo la Virgen, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Pero, ¿serás tú parte de ese triunfo o quedarás como espectador indiferente mientras se decide el destino de las almas? Y es aquí donde entra el papel de los consagrados. Los sacerdotes, religiosos, religiosas y todos los que han entregado su vida por entero al Señor están llamados a ser antorchas vivas en medio de la oscuridad. El mensaje de Fátima suplica por ellos, porque si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? María no pidió solo oración por el mundo, sino de forma muy especial por los ministros de Dios, sabiendo que si ellos caen, muchos otros caerán con ellos. Pero también hay una llamada para los laicos. No basta con esperar que los pastores actúen. Cada bautizado tiene la capacidad y la misión de ser luz. En el trabajo, en la familia, en la vida pública. Vivir la fe no es un asunto privado, es una responsabilidad pública. El testimonio coherente puede cambiar vidas. Una sola persona que ora con fe, que actúa con amor y que vive con esperanza puede ser instrumento de transformación en su entorno. Fátima, entonces, no es una reliquia del pasado, es una clave para comprender el presente y, sobre todo, una brújula para afrontar el futuro. No debemos leer su mensaje como algo ajeno, sino como una carta personal enviada desde el cielo a cada uno. No es tiempo de miedo, sino de decisión. No es momento de esperar señales extraordinarias, sino de responder con lo ordinario vivido, con amor extraordinario. En definitiva, el llamado sigue vivo. ¿Están dispuestos a ofrecerse a Dios? Esta pregunta que la Virgen dirigió a los tres pastorcitos resuena hoy con más fuerza que nunca. Es una pregunta que atraviesa el alma. ¿Estamos dispuestos a amar sin medida, a perdonar sin condiciones, a vivir sin doblez, a ofrecer nuestra vida por la salvación de los demás como lo hizo Cristo? Porque solo entonces, cuando muchos corazones digan sí, el corazón inmaculado brillará con todo su esplendor y la paz prometida será más que una esperanza, será una realidad. Hoy el cielo grita, pero con voz de madre, no para atemorizarnos, sino para despertarnos, porque el tiempo es breve, porque muchas almas dependen de la respuesta de unos pocos, porque el demonio ha declarado la guerra. Y María ha levantado su estandarte. Elige tu bando. No hay neutralidad. O luces o te apagas. O construyes o permites que se derrumbe. O vives en gracia o vives en riesgo. La muerte de un papa, el martirio del pastor, es el símbolo de un mundo que necesita redención a cualquier precio. Pero también es promesa, porque después de la cruz viene la resurrección, después del martirio, el triunfo, después de la sangre, la gloria. El corazón inmaculado de María será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios.